Bienvenidos. Quiero analizar con ustedes para llegar a comprender la relevancia que tiene llegar a entender el significado del día de Pentecostés. Basado en Hechos capítulo 2, versículo 1 dice textualmente la Biblia: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y recibieron esa promesa que Jesús había dado antes de irse, antes de ascender. Yo me voy, pero les dejo con ustedes un consolador, el Espíritu Santo, que estará todos los días con ustedes. Y eso se cumplió el día de Pentecostés. Vamos a comprender más a cabalidad, porque nosotros que creemos en la obra del Espíritu Santo como iglesia del Señor, tenemos que comprender desde su raíz, de su génesis, del inicio, para comprender todo el desarrollo de esta doctrina después en las epístolas que la analiza el apóstol Pablo. ¿Qué significa el día de Pentecostés? ¿Por qué es tan importante comprender ese día? Como dice Hechos 2.1, cuando llegó el día de Pentecostés. Le hemos dado poca importancia, descubriendo que es tan relevante comprender para saber cómo obra, cómo trabaja, cuál es el propósito, mejor dicho, cuál es el propósito por el cual vino el Espíritu Santo para guiar a la iglesia, llenar al creyente con su santa presencia y ungirnos para ser testigos. Entonces el día de Pentecostés tiene un trasfondo, y ese trasfondo está en el Antiguo Testamento, y vamos a ir allá para comprender mejor este Pentecostés, que para los judíos era una fiesta, y el Señor aprovechó esa instancia para derramar el Espíritu Santo que tenía relación con las cosechas, con las primicias. Así que yo creo que vayamos a compartir algunas enseñanzas del Antiguo Testamento para aplicarlo ahora al tiempo de hoy. ¿Por qué el Espíritu Santo fue enviado en Pentecostés? Buena pregunta es esta. Tenemos que entender que Pentecostés era una fiesta judía, como lo dice Deuteronomio capítulo 16, 9 al 10. Y textualmente dice esta escritura: 7 semanas, dijo Moisés a su pueblo, 7 semanas contarás. Desde cuando comiencen las cosechas, contarás 7 semanas. Entonces, al día siguiente harás la fiesta de Pentecostés. 7 semanas son 49 días. Cuando ellos empezaban las cosechas, contaban 49 días, las 7 semanas, y el día 50 celebraban la fiesta Pentecostés. Porque la palabra Pentecostés significa 50 en el griego. Entonces, todo está relacionado, todo tiene un orden, un significado, un propósito. Las cosas del Señor son todas muy bien ordenadas, pero pocas veces las entendemos. Por eso espero que a través de esta temática hoy podamos comprender la importancia del día del Pentecostés. Entonces, la orden era: cuando terminen las cosechas, el día 50, se van a reunir para celebrar fiesta de Pentecostés. Y es allí donde el Señor envió la promesa del Padre, 50 días después de la Pascua. Y fue exactamente 50 días después de la muerte de Cristo, más bien de la resurrección del Señor Jesús. Pasaron 50 días, 40 días se manifestó a los discípulos, y después esperaron 10 días en el aposento alto la promesa, porque el Señor Jesús le había dado la promesa, capítulo 1, versículo 7 de Hechos, que es lo más importante: recibirán ustedes poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. ¿Para qué nos fue dado el Espíritu Santo? ¿Para qué vino el Espíritu Santo a la tierra? Entonces vino para que nosotros, capacitarnos, para que nosotros, los creyentes, los cristianos, la iglesia, tuviera el poder para testificar de Cristo a todas las naciones de la tierra, porque el Evangelio tiene que llegar a todos los pueblos y naciones. Entonces Pentecostés está muy relacionado con todo lo que es la evangelización y la obra misionera también. El día de Pentecostés fue el día marcado por el Señor, 50 días después de la Pascua. Ahora imagínese, piense esto: ese día de Pentecostés, Jerusalén estaba lleno de peregrinos que venían de todas las naciones, y venían para celebrar la fiesta, para traer sus primicias de las cosechas, para traer todas las bendiciones del fruto de su trabajo. Entonces ese día había mucho pueblo, mucha gente en Jerusalén cuando descendió el Espíritu Santo. Por eso Dios escogió ese día, porque era el día cuando había mucha gente. Estaba toda la nación de Israel reunida en Jerusalén para adorar, para traer primicias,
entonces aprovechó esa instancia del Espíritu de Dios para ser derramado. Dios envió el Espíritu ese día para que todos los creyentes, todos los judíos en este caso, que habían venido de todas las naciones, escucharan en su lengua el Evangelio y las maravillas de Dios. Porque textualmente dice, capítulo 2, cuando ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas, fueron lenguas o lenguajes o idiomas que se hablaban en otras naciones. Y si usted específicamente lee en el capítulo 2, del versículo 9 en adelante, enumera las naciones que estaban ahí presentes. Habían partos, habían también gente que venía del África, países árabes, países de Asia, de Egipto, de Mesopotamia, y enumera una cantidad de pueblos y de naciones. Y cada uno escuchó el Evangelio en su idioma, porque cuando vino el Espíritu Santo repartió las lenguas, fueron idiomas, que el propósito tenía que la gente presente allí escuchara el Evangelio de Cristo en su propio idioma, para que cuando ellos volvieran a sus naciones, entonces llevaran las maravillas del Evangelio de Cristo. Así que Pentecostés tenía el propósito de dar a conocer de Cristo a todas las naciones. Es mucho más que lo que hemos predicado y analizado como iglesia a veces. Cuando se habla de Hechos capítulo 2 solamente se está refiriendo a recibirán poder ustedes y le damos mucha relevancia a la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, en los cultos, pero es más que una manifestación. Pentecostés fue más que una manifestación. Hubieron cosas sobrenaturales, pero el propósito era que allí los que fueron llenos del Espíritu testificaran de Cristo a todas las naciones. Para eso son las lenguas, son para que otros oigan el mensaje de Cristo. Por eso el apóstol Pablo después aclara y dice que las lenguas son como una señal para los incrédulos. A veces le hemos dado tanta importancia a las lenguas en la iglesia y no, generalmente no son idiomas, son algunas palabras que da el Espíritu de Dios. Y cuando se habla en lengua tiene que haber también intérprete, dice después el apóstol. Pero el tema aquí que yo quiero hacer énfasis es que el día de Pentecostés fue el día que el Señor escogió para que los pueblos que estaban allí presentes de tantas naciones escucharan el Evangelio de Cristo. ¿Por qué fue enviado en Pentecostés? Porque en ese día estaban todos los pueblos reunidos allí, todos los judíos de las naciones, para escuchar y recibir el mensaje de Cristo. Así que hay otra cosa importante. Ese día el apóstol Pedro predicó, lleno del Espíritu Santo, un gran mensaje. Y cuando terminó su mensaje dice que casi 3.000 personas aceptaron, recibieron a Cristo, se convirtieron, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Así que podemos decir que en Pentecostés sucedieron estas tres cosas específicas. Vino el Espíritu Santo por primera vez a la tierra para formar y guiar a la iglesia. Se repartieron los idiomas, las lenguas, para que todas las naciones escuchen el Evangelio de Cristo en su idioma. Para eso fueron dadas las lenguas. Y por último también, ese día fue para formar y establecer oficialmente la iglesia de Cristo. Porque con esas 3.000 personas que vinieron a Cristo ese día, nació la iglesia en Jerusalén. Y dice que se reunían y empezaron a perseverar unánimes y fueron enseñados en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Ese día comenzó la vida de la iglesia. Entonces quiero recapitular, hermano. El día de Pentecostés es muy relevante porque vino el Espíritu Santo a la tierra, porque todas las naciones que estaban allí presentes, que venían a esta fiesta, escucharon el Evangelio en su idioma. Por lo tanto, Pentecostés también tiene relación con la obra evangelizadora y misionera. Y por último, se estableció la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Y cuando Cristo venga por la iglesia, también se va el Espíritu Santo. Pero mientras está la iglesia presente, estamos aquí, tenemos el Espíritu de Dios como el Consolador que nos acompaña, nos guía, nos da poder, autoridad para testificar y para que en el nombre de Cristo podamos anunciar las buenas noticias del Evangelio. Así que Pentecostés tiene mucho significado y deberíamos celebrarlo como iglesia cristiana evangélica. Espero que esta pequeña reflexión le haya dado un entendimiento de lo que significa el día de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo vino para quedarse y guiar a la iglesia hasta el día de hoy. Seguiremos más adelante compartiendo otras temáticas. Bendiciones de lo alto.